Mientras México se prepara para las elecciones del próximo 1 de julio, los estudiantes de ese país demandan transparencia. Logremos la transformación, hacer de México el gran país. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. Cuando todo hacía pensar que la campaña previa a las elecciones del 1 de julio en México no depararía grandes sorpresas, la irrupción de un movimiento estudiantil de protesta acaba de alterar ese escenario. Con viejos conocidos como candidatos y pocas propuestas de cambio, hasta hace pocos días, las encuestas auguraban un triunfo seguro a Enrique Peña Nieto, postulante del Partido Revolucionario Institucional, quien a pesar de pertenecer a una arcaica institución que decidió los destinos del país durante más de 70 años, hoy se presenta como el abanderado del nuevo PRI. Un México de mayor igualdad social. Abogado de profesión y ex gobernador del Estado de México, Peña Nieto, de 46 años, es más conocido por su aspecto de galán de cine y su matrimonio con una estrella de telenovelas que por su programa de gobierno orientado a una mayor participación del sector privado en la economía, un Estado más eficiente y la creación de una policía unificada para enfrentar al narcotráfico. me comprometo a corregir y replantear la Estrategia Nacional de Seguridad para devolverles orden, tranquilidad y sobre todo libertad a los mexicanos. Hoy iniciamos una campaña que se basa en la fortaleza y unidad de los mexicanos. Nuestra campaña será de propuestas y compromisos para superar la adversidad. Sin embargo, el pasado 11 de mayo, una sombra se instaló en el futuro de Peña Nieto cuando, al participar de un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, una institución privada ubicada en una zona exclusiva del Distrito Federal, y que los responsables... Los estudiantes comenzaron a cuestionarle su actuación como gobernador del Estado de México, en la que avaló la represión policial a una protesta en Atenco, que terminó con la muerte de 2 personas. Sin capacidad de respuesta, Peña Nieto se retiró abucheado del lugar y el PRI reaccionó acusando a los universitarios de ser manipulados por los provocadores e infiltrados. Acusada de apoyar al líder priista, Televisa, la cadena con mayor audiencia, difundió una versión de los hechos favorable a Peña Nieto, desatando la ira de los estudiantes a través de las redes sociales. Somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Una semana después, miles de estudiantes salieron a las calles del Distrito Federal y de otras ciudades con consignas contra el PRI y reclamando una cobertura televisiva neutral del proceso electoral. ¡No somos uno! ¡No somos 100! ¡Prensa vendida! ¡Cuéntanos bien! Únete al movimiento, únete pueblo al movimiento. Convertidos en una suerte de quinto poder, los estudiantes ya lograron el compromiso de las 2 mayores cadenas televisivas de transmitir el segundo debate electoral el próximo 10 de junio e insisten ante las autoridades para que la transmisión sea por cadena nacional. También fueron admitidos como observadores electorales en los comicios. Lamenté tener que dedicar... El desgaste de Peña Nieto y el desencanto de los electores con Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido de Acción Nacional, que, a pesar de presentarse como una alternativa al gobernante Felipe Calderón, es vista apenas como la postulante oficialista, beneficiaron al izquierdista Andrés López Obrador, otro viejo conocido de la política mexicana, quien en los últimos días logró desbancar del segundo lugar en los sondeos a Vázquez Mota y achicar la brecha que lo separa de Peña Nieto. Candidato a la presidencia en las cuestionadas elecciones de 2006, en las que perdió por el 0,56 de los votos, López Obrador lleva años recorriendo el país y presentando su proyecto de regeneración nacional. En julio se decidirá si continúa más de lo mismo, es decir, si continúa el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que está destruyendo a México.
encuesta realizada por la consultora Ipsos Bimsa sitúa a Peña Nieto en el primer lugar con el 36% de intención de voto, seguido por López Obrador con el 24%. La ventaja cae a menos de la mitad que hace un mes. Y Vázquez Mota con el 21%. El sondeo registra aún un 15% de indecisos. Con más de 50.000 muertes en los últimos 6 años, hasta ahora la violencia y el narcotráfico que azotan a México pasa casi desapercibida en la agenda electoral, dominada por la economía y las propuestas de mejoras en las políticas sociales. Usted, señora Vázquez Mota, organizador del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, tras haber sufrido el secuestro y asesinato de su hijo, el popular poeta Javier Sicilia acaba de exigir a los candidatos comprometerse con un pacto de unidad, justicia para las víctimas, cambio en la estrategia de seguridad, atacar la raíz económica del conflicto, combate frontal al lavado de dinero y generación de una democracia participativa con medios de comunicación democráticos. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Dame todo el power para que te demos en la madre. Todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo. Interesante esto de que un poeta como Javier Sicilia, los estudiantes a través de sus organizaciones se metan en la campaña exigiéndole a los candidatos lo que los candidatos no están definiendo en la campaña, porque realmente uno lee las propuestas de los candidatos, tanto de Peña Nieto como del resto, y no encuentra elementos que uno diga, bueno, a ver, la orientación es esta, choca con la orientación del otro. En general, las propuestas tienen mucho de lugares comunes, es decir, un gobierno eficiente, participación de la actividad privada para aumentar la inversión, pero sin renunciar, y esto lo dicen todos los candidatos, por ejemplo, a que Pemex sea estatal. El tema de la reforma impositiva, me llamó mucho la atención que todos proponen reforma impositiva, más allá de que algunos de los puntos son muy resistidos, como la generalización del IVA, inclusive para los alimentos. Esto es muy resistido por algunos sectores de la población y sin embargo todos los candidatos lo tienen. Evidentemente México tiene un problema de recursos fiscales bastante serio, bastante grave, como para que todos estén planteando este punto. Y en el medio de todo esto lo que se está dando con las encuestas, ¿no? Que a López Obrador ahora aparece no solo desplazando a Vázquez Mota, la candidata del PAN, del segundo lugar, sino acercándose a la posición de Peña Nieto, que hasta pocas semanas atrás parecía inevitablemente el próximo candidato y la vuelta al PRI al gobierno en México, ¿no? Tenemos que recordar que López Obrador ya tuvo una mala experiencia en la elección pasada, ganó por apenas 0,5% de los votos. Con respecto a Felipe Calderón hubo muchísimo cuestionamiento sobre quién había ganado verdaderamente aquella elección y recuerdan que estuvo, no sé, casi un año entero en la Plaza del Zócalo junto con sus seguidores denunciando que había habido fraude y que en realidad el ganador había sido él. Pero bueno, en el caso de Josefina Vázquez Mota, lo que quería subrayar era que me parece que el gobierno de Felipe Calderón realmente fue tan malo que en parte se entiende que esta candidata esté digamos, en el último, o de los tres principales, en el último escalón. Se dice que Felipe Calderón se va a conocer cuando se vaya como el presidente de los 50.000, en el sentido de los 50.000 muertos que hubo durante todo su gobierno. Recordemos que sacó el ejército a la calle diciendo que con eso iba a tranquilizar a la población, que iba a acabar con el narcotráfico, y la verdad que fue una de las peores políticas que pudo haber decidido, era que el ejército se hiciera cargo de lo que no corresponde que se haga, ¿no? Es la seguridad interna del país. Además, con muchos casos de corrupción y de vinculación justamente de altos mandos de las Fuerzas Armadas, también con el narcotráfico, que tampoco es nuevo, no es que venga ahora de la época de Calderón, también se dio en el pasado, hubo escándalos importantes. A mí lo que me llama la atención, esto que vos decías respecto de Josefina Vázquez Mota, que ella trató de presentarse como candidata mujer,
para incorporar algo novedoso, como entonces lograr el voto de las mujeres. Sabemos que esto tiene una cierta incidencia. Hay presidentas mujeres en este último tiempo en América Latina que han apostado mucho a tratando de capitalizar el gobierno de Cristina y el gobierno de Dilma, de alguna manera. Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Laura Chinchilla, Costa Rica, con perfiles diferentes, pero sí, sin lugar a dudas, tratando de capitalizar esto. Y como bien decías, si va segunda en las encuestas lejos, ahora aparentemente va tercera y lejos. A mí lo que me llama la atención y que me asombra, y creo que es bueno nunca dejar de perder el asombro, es cómo surgen nuevos movimientos sociales de la nada, de manera inesperada, de una universidad privada, porque si Peña Nieto fue a la Iberoamericana porque pensaba que efectivamente iba a ser un lugar tranquilo, iba a poder exponer sin ningún problema, y aparece de repente algo novedoso, lo critican, después el apoyo que le da Televisa se le convierte en un boomerang, porque uno de los principales reclamos de los estudiantes, más allá de la protesta, que tal vez la protesta la hubiera mostrado, no hubiera pasado nada, una protesta más, tal vez en contra de un candidato, pero que aparecen los medios de comunicación tergiversando lo que había pasado, y los estudiantes diciendo, no, nosotros no somos acarreados, como dicen en México, que nos traen por la cocaína. Exactamente. Somos estudiantes, por eso mostraban las credenciales, y además ustedes están mintiendo, y con una muy fuerte demanda respecto de los medios de comunicación, como de un discurso que no iba a pasar nada, de repente aparece un movimiento que le cambia todo el escenario político, que se extiende a todo el país, que ya están exigiendo un tercer debate, que además sea televisado por todas las cadenas de televisión, algo que también los candidatos no mencionaban, porque nadie se quiere meter ni con TV Azteca ni con Televisa, y aparecen. Y estos movimientos a veces desaparecen al día siguiente o se convierten en una bola de nieve gigantesca. Ahora este fin de semana van a hacer una gran movilización, el 5 de junio hay planeada otra, pero con amigos y componentes del M15 español, los que nosotros llamamos normalmente los indignados españoles, y con también los de Occupy Wall Street, o sea, aquel movimiento que se dio empezó en Nueva York, pero que se extendió también en todo Estados Unidos. Ahora, respecto al movimiento, me parece que sí, que va a ir decantando y que se va a ir metamorfoseando, porque ya hoy hay como divisiones. Hay grupos que dicen que son apolíticos, que son autónomos, que son independientes, son apolíticos, pero la verdad es que se pasan criticándolo al candidato Peña Nieto. Más que político, a partidario. Dicen que son apartidarios. Claro. No, creo que incluso, sí, tenés razón, apartidarios, dijeron. Claro, sí. Y por otro lado, que solamente no quieren ser manipulados por los medios, pero criticando a los medios. En cambio, por otro grupo ya está hablando del voto útil, que sería el voto a López Obrador, y directamente están llamando al voto nulo o al voto en blanco. Es decir, ya toman una posición política determinada. Ya hay divisiones y seguramente tiene que decantar, porque es un gran movimiento. Sí, se está dando el fenómeno inclusive en que en algunas regiones de México se van conformando grupos que adhieren a de Yo Soy el 132. Y ya hay en algunos de estos sectores están proponiendo, bueno, hegemonicemos una propuesta, hagamos de esto un programa, es decir, que quieren dar un paso más adelante, que obviamente no todos deben estar en esa misma sintonía, pero evidentemente, como decía Pedro, lo sorprendente es que esto aparece de golpe, se irradia, empieza a provocar este tipo de reacciones y ya, como decía Telma, empezamos a hablar de discrepancias internas de algo que hasta hace pocas semanas ni siquiera existía. Y la dificultad de los políticos organizados en los partidos políticos tradicionales de comprender estos nuevos movimientos, porque siempre dicen, está manipulado por, lo primero que dijeron es... Descalificarlo. Descalificar, esto está manejado por el PAN. Por Josefina Vázquez Mota. Esto está manejada por ella. Occupy Wall Street, los conservadores, lo primero que dijeron, apenas apareció el movimiento, esto está manejado por Obama y los demócratas. Y respecto del movimiento de los indignados, también el Partido Popular, aunque estaba el PSOE en el gobierno, también decía Izquierda Unida, el PSOE. No pueden entender que hay un quiebre con el tema de los partidos políticos en gran parte del planeta. Deberíamos hacer tal vez un informe, traer politólogos para hablar con esto. ¿Qué pasa con los partidos políticos que en el siglo XX fueron tan importantes y uno encontraba casi de manera natural la organización en sindicatos, básicamente, o movimientos políticos, partidos políticos? Y hoy esto atraviesa los partidos políticos, la gente se organiza de otra manera. Sí, los chicos son, bueno, los chicos, los 132 son un emergente, en realidad a nosotros nos parece que irrumpen sorpresivamente, sin duda debe haber
un trasfondo, digamos, que permite esta emergencia. Pero respecto a lo que vos decís, Pedro, me parece también que tenemos que pensar en el tema de cuando, a partir de las políticas neoliberales y de del opacamiento de la política, lo que sucede es que justamente los partidos políticos que ceden el espacio a la economía pierden representatividad. Nosotros lo vivimos acá en la Argentina. Sí, es decir, el 2001 era una crisis, El problema es que los que no ceden también pierden espacio. Digamos, hay una crisis generalizada de los partidos políticos porque no son lugar de contención de estos sectores. Pero en América del Sur no. En América del Sur, digamos, en la última década, donde justamente lo que se rescata es la política nuevamente, el partido político, surgen nuevos, por supuesto, como por ejemplo el caso de Bolivia. Pero Bolivia es un claro ejemplo de emergencia de movimientos sociales que logran sí organizarse y transformarse en una alternativa política, pero no de los partidos tradicionales. Bueno, en algunos casos no, en otros sí. Yo creo que la clave es la crisis de los partidos políticos tradicionales. Correa es un ejemplo de esto. La cuasi no desaparición, pero el fraccionamiento y Chávez también. Claro, y Chávez también, que tiene que ver con los partidos tradicionales que empiezan a disolverse, no dan respuesta y aparecen emergentes por fuera de los partidos. Que después, claro, quieren organizar partidos. Quieren. Y no siempre lo logran. No nos anticipamos al informe que dijo Pedro que vamos a hacer sobre este tema. No sé si lo vamos a hacer. Está bueno que discutamos también, ¿no? Es interesante. Traigamos a alguien. Traigamos a alguien para discutir. Sí. Estoy discutidora. Bueno, vamos a ver más informaciones sobre la incógnita y además... Sí, tenemos mensajes también. Bueno, Elsa de Lomas de Zamora reflexiona, dice, todo lo que está sucediendo para que no caiga el dólar, ya que a Inglaterra, dice, la caída de la libra esterlina le costó una guerra. Bueno, reflexiona de esa manera Elsa de Lomas de Zamora. Dante de Misiones dice, con respecto a Siria, quiere saber cómo están las relaciones entre nuestro país y Siria. Patricio de Chubut dice... opina que los partidos de izquierda de Europa solo son de izquierda en épocas de crisis. Y además pide un informe sobre el PRI. Clara de Ramos Mejía quisiera saber la opinión de los conductores sobre el movimiento zapatista, dice Clara. Fernando de Morón, es excelente el programa, sigan así. Y, entre otros, Cris de Boedo dice que el incógnita de hoy es Isidoro Blankstein. No, señora. Elizabeth de la Pampa dice que es Ricardo Levene. Pero como no aciertan, parece que está difícil, les vamos a dar más datos de la incógnita de hoy, que se pueden comunicar al 0800-444-1777 y 4535-0709. ¿Quieren contestar algo? ¿Ustedes no? Bueno. Sí, tal vez respecto a los zapatistas, que los zapatistas están, no desaparecieron. Ellos deciden cuándo aparecer públicamente. Bárbaro. Bueno, listo. Ahora sí vamos con la incógnita. Perdón por esta interrupción. Aquí está. A finales de 1975, nuestro personaje viajó a España y tras el golpe militar de 1976 decide quedarse en Barcelona, donde vivió durante 20 años dedicado a su obra literaria, la traducción y el periodismo cultural. Además fue colaborador de los diarios El País y La Vanguardia y trabajó en los numerosos medios culturales como las revistas Quimera o Viejo Topo, de la cual fue jefe de redacción. ¿De quién estamos hablando? 0800-444-1777 y 4535-0709.